Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Bien, de acuerdo con lo que quedamos, la ayudantía de hoy día, que va a ser sobre electrostática, es online y va a ser grabada, ya que no hay nadie aquí en la sala. Estoy en la sala de ustedes. Así es que lo que voy a hacer, voy a trabajar con la guía que le dejó la profesora la clase pasada. Son un conjunto de ejercicios, 6 grupos de ejercicios que son más o menos similares. Entonces vamos a hacer un ejercicio por cada grupo. Y para esto yo lo que voy a hacer, voy a compartir mi PC y para no exigir tanto a los datos, voy a dejar de compartir el video, ¿ok? Si alguien se conecta, me habla nomás, si necesita hacer una consulta. Entonces vamos a ir haciendo los ejercicios de la guía, no todos, porque son muchos, pero uno por tema. Y eso va a ser la ayudantía hoy día. Así que espero que tenga una buena semana. Ya voy a dejar de compartir el video y voy a compartir mi PC. Entonces, vamos a compartir aquí, share, entire- en- entero. Y vamos a compartir aquí nuestra pizarra virtual, con que voy a hacer la clase. Entonces, no, vamos a bajar esto, vamos a bajar esto acá y le voy a cambiar el fondo, para que desaparezca. Y déjenme ver aquí si se puede cambiar el fondo de la página. Fondos, no, yo quiero fondo así, así nomás, ya, ese me gusta. Bien. Entonces, en la página así. Bien, partamos con la clase de hoy. Entonces ponemos la fecha. Hoy día estamos a 18, ¿cierto? De mayo. Entonces pongamos la fecha, que sería aquí lunes 18 de mayo. Y el tema es electrostática. Voy a correr aquí esto para que esto sería bueno ponerlo en otro lado, pero bueno. Ya, entonces el tema es electrostática, el tema de la clase. Entonces, ¿qué debemos saber para esta clase? Tenemos que saber la ley de Coulomb y el campo eléctrico. ¿Qué dice la ley de Coulomb? Ustedes saben que básicamente cuando tenemos la ley de fuerza a nivel cualitativo, cuando tenemos cargas del mismo signo, por ejemplo, dos cargas positivas o dos cargas negativas, las cargas se van a repeler, entre ellas se van a repeler. Aquí van a repulsión cuando hay dos cargas positivas y si hay dos cargas negativas también va a haber repulsión. Entonces, cargas iguales, lo vamos a poner en rojo para dar un poco de color, cargas de igual signo, se repelen. Eso es lo que hay que saber. Y por otra parte, cuando tenemos cargas de distinto signo, una carga positiva con una negativa, vamos a ver que aquí la cosa cambia y se atraen. Entonces, cargas de signos opuestos, que sería la ley fenomenológica, cargas de signo opuesto, cargas de distinto signo se atraen. ¿Ah? Siempre hablando eléctricamente, se atraen eléctricamente. Porque podrían haber otras fuerzas que las hicieran que se repelen, que se repelieran, o el caso de cargas de igual signo, que se repelen eléctricamente, pero podrían haber fuerzas, además de la eléctrica, que las atrajeran eléctricamente. Entonces, por ejemplo, la fuerza de gravedad siempre es atractiva si tienen masa. Y aquí va a haber repulsión eléctrica, atracción gravitacional. ¿Se fijan? Se podría dar. La ley de fuerza es la ley de Coulomb. ¿Qué dice? Dice que cuando tenemos dos cargas, Q1 y Q2, generalmente se usa la letra Q para las cargas, ¿ah? Entonces, Q1 y Q2 son cargas.
Es así como cuando uno habla de una masa M, M1, M2 en la masa, y estas dos cargas están separadas a una cierta distancia, una distancia que vamos a llamar D, la distancia que las separa. Entonces, estas cargas pueden, voy a hacer por efecto aquí que se repelan, pero podrían atraerse con una fuerza F. Si se repelen con una fuerza F, la magnitud de la fuerza, que la vamos a llamar F, que es el módulo de la fuerza, o sea, siempre es positiva, la magnitud está dada por una constante K, que siempre vale lo mismo, es universal, esto en el vacío. ¿Mm? En el vacío, cuando no hay materia aquí, no hay agua, por ejemplo, las dos cargas no están sumergidas en agua. Es una constante K, por el producto de las cargas lo voy a poner como módulo, que se come el signo, porque aquí estamos viendo la magnitud de fuerza, esto siempre es positivo, la magnitud de un vector. Y todo esto dividido por la distancia que la separa al cuadrado. Esa es la ley de Coulomb, en que K es una constante. Voy a poner aquí la ley de Coulomb, la voy a poner, lo voy a indicar en rojo. Esta es la ley de Coulomb. Si se atraen o se repelen, lo va a dar la diferencia de signo, ¿ah? Hacia donde apunta. Y la constante K, esto es lo que se conoce como ley de Coulomb, de un francés, Coulomb. Y la constante K siempre vale, lo voy a poner aquí, 9 por 10 elevado a 9. Es muy grande, es 9.000 millones. 9 por 10 elevado a 9. Y la unidad es Newton, metro cuadrado, para que se vaya con el diámetro, la distancia al cuadrado, dividido en Coulomb al cuadrado. Ese es el valor de la constante K, que siempre en el vacío vale lo mismo. En todos los ejercicios en el vacío vale lo mismo. Y esa es la ley de Coulomb. Las cargas eléctricas se miden en Coulomb, pero también las unidades de carga eléctrica, lo voy a poner aquí, las unidades de Q, las unidades de carga eléctrica son las siguientes. Bueno, en el sistema internacional siempre vamos a trabajar. La unidad de carga, Q, se usa la letra Q o Q minúscula para las cargas. Es el Coulomb, que se representa con la letra C. Pero también se usa, porque esta es una carga muy grande, se usa el milicoulomb. Voy a mover esto de aquí también. El milicoulomb, que es milésima de coulomb, es 10 a la menos 3 coulomb. Se usa el microcoulomb, que es millonésima de coulomb, el nanocoulomb, que es milésima de millonésima de coulomb. Las cargas con que uno trata todos los días, la estática, cuando ustedes caminan en una alfombra o se bajan de un auto y les da un chispacito así al cerrar, al tocar la puerta, son del orden de los nanocoulomb. De milésima, un coulomb es gigantesca. Y también está el pico coulomb, que es 10 a la menos 12 coulomb. Una millonésima de millonésima. Esas son las unidades de carga. Entonces, la ley de Coulomb es la que les acabo de decir, en que las cargas se trabajan en Coulomb. Ahora, hay otro concepto que es el de campo eléctrico. ¿Cuál es el concepto de campo eléctrico? Veámoslo rápidamente este ejercicio. Campo eléctrico, que lo vamos a usar la letra E, que es un vector. La fuerza eléctrica es un vector. ¿Qué es el campo? Pensemos que tenemos un electrón, ¿no? Si una carga negativa. Si la carga negativa está sola en el espacio que hay, quieta, no la molesta a nadie. Pero si yo pongo aquí, por ejemplo, una carga positiva, esta carga negativa va a ser una fuerza de atracción, que si yo saco esta carga positiva, va a dejar de aparecer. Por lo tanto, esta carga positiva cambia las propiedades del espacio que está alrededor, las cambia, porque cuando ella está, esta carga siente fuerza y cuando ella no está, no siente fuerza debido a esta carga. Entonces, algo le hace al espacio. Y en física uno dice que genera un campo de fuerza. Un campo de fuerza, la carga positiva o la carga negativa, da lo mismo, cualquier carga, genera un campo, ese es el nombre, de fuerza a su alrededor. Y esta partícula en ese campo va a experimentar fuerza, que en este caso se llama campo eléctrico. Y se usa la letra E para poder un vector porque tiene dirección, lo atrae o lo repele. Cuando vemos la fuerza entre dos cargas,
Por ejemplo, si yo pongo aquí la carga positiva y pongo la carga negativa acá, esta va a ser una carga Q1 y esta va a ser una carga menos Q2, la fuerza con que actúan las cargas va a ser K por Q1 por menos Q2, partido por la distancia al cuadrado, voy a llamar R la distancia. ¿Ah? Y está en la dirección que une las cargas. Llamémosla ahí, saliendo de la carga, en la dirección I. Si nosotros vemos este término, aquí hay una parte, esta es la ley de Coulomb, hay una parte que no depende de Q2, que depende solo de Q1. Si yo divido la fuerza por Q1, por Q2, llamémosla esta Q2 con signo, ¿ya? Si yo divido la fuerza que actúa sobre la carga Q2, ¿ah? En este caso va a ser una fuerza atractiva. Para allá está la fuerza. ¿Ah? No se confunda, esa es la dirección I. Si yo divido la fuerza por menos Q2, en este caso, o llamémosle a esto Q2, ¿ah? Que va a ser menos Q2. Para que sea positiva o negativa, lo mismo. Yo divido, yo tomo una carga, veo la fuerza que actúa, la fuerza F, y la divido por el valor de la carga, yo obtengo un término que no depende de la carga Q2, que sería KQ1 partido por R cuadrado I, que depende de la carga que genera el campo, que sería Q1 y del espacio. Por lo tanto, el término, como no depende de la carga que yo pongo, este es el término que se asocia con el campo eléctrico. Entonces sería K Q1 partido por R cuadrado en la dirección I. Y tiene el vector porque depende, puede ser atractivo o negativo, tiene dirección. Entonces este es el campo eléctrico. Y la unidad del campo eléctrico es Newton partido por Coulomb. Y el campo eléctrico se puede representar gráficamente, la representación gráfica del campo eléctrico es a través del concepto de líneas de fuerza, líneas de campo. La representación gráfica, como podemos ver un campo eléctrico, es a través de las líneas de campo. ¿Qué son las líneas de campo? Básicamente, si tengo una carga, por ejemplo, aquí tengo una carga positiva, la línea de campo es la trayectoria que tiene una carga positiva en este campo, hacia donde se mueve. Por ejemplo, si yo pongo aquí una carga positiva, este puntito de una carga positiva va a ser repelido, se va a mover para allá. Si yo pongo, se va a mover para allá. Donde la pongo, se va a repeler. Entonces, las trayectorias se representan con estas líneas. Hacia donde la ponga, se va a repeler. Siempre en la trayectoria de una carga positiva en el campo, hacia donde se movería. Entonces, si uno sabe al tiro, hacia dónde se van a mover las cargas positivas y las negativas van para el otro lado. Y esta sería representación del campo eléctrico de una carga positiva. En el caso de una carga negativa, yo estoy haciendo un resumen, por eso no estoy entrando en detalle. Una carga positiva va a ser atraída, entonces se mueven para allá. Entonces, en el caso de una carga negativa, las líneas de campo entran hacia la carga y salen de las positivas. Esa sería. Y cuando tenemos dos cargas, una positiva y una negativa, las líneas salen de la positiva y van hacia la negativa, que sería el camino que haría una carga positiva. ¿Se fijan? Haría este camino. Si yo pongo aquí una carga positiva, se va a repeler para allá. Si la pongo aquí, se va a traer para acá. Si la pongo aquí, se va a repeler, pero se va a dar la vuelta y venir donde la negativa. Entonces, estas son las líneas de campo. Salen de aquí y entran a la negativa. Entonces, así uno puede ver hacia dónde se mueven las cargas. Y siempre el campo eléctrico va a ser la fuerza que actúa sobre una carga, sobre la carga. Y la fuerza se puede sumarse, hay varias cargas, y los campos también. Entonces, teniendo esto como un resumen, veamos la guía de ustedes. Entonces, el primer ejercicio que vamos a hacer va a ser el problema 1. Aquí hay 6 problemas, así que vamos a ver esos problemas. Entonces, y de cada problema voy a seleccionar uno. Entonces, vamos a poner aquí el problema 1 de la guía. Problema 1. Esta es la guía 9 que les entregó la profesora Jimena. Entonces veamos el ejercicio 2, por ejemplo. El ejercicio 2 dice que, del problema 1 dice que una carga Q de menos 4 microcoulomb está en X igual 0. ¿Cuál es el campo eléctrico en X igual menos 10 metros? Entonces vamos a dibujar aquí el eje X.
el eje X, y tenemos una carga en X igual 0. Y esta carga, la hoja rojita, tiene un valor que va a ser de menos 4 microcoulomb. Menos 4 microcoulomb, que es el valor de la carga Q. Recuerden que Q se usa para las cargas, o sea, sería menos 4 millonésimas de coulomb. Y queremos saber el campo eléctrico a esta distancia. En un punto X, ¿ah? Esta carga genera un campo eléctrico en todo el espacio que está a 0,10 metros. Entonces, en este punto que está a 0 en X igual 0,10 metros. 0,10 metros. O sea, esta distancia es 0,10 metros. Y quiero saber el campo eléctrico. Ya. Primero, la dirección del campo. Hacia allá va a estar el eje Y, la dirección Y unitaria. Hacia allá está ese sentido positivo. Si yo pongo una carga positiva aquí, recuerden que el campo eléctrico tiene la dirección hacia donde se mueven las cargas positivas. Esta carga va a ser atraída hacia allá. Va a ser atraída por la carga Q, si yo pongo una carga positiva. Entonces, el campo eléctrico va a tener esta dirección. Se va a mover, va a tener la dirección hacia donde se mueve la carga positiva. Entonces, para allá va a ser la dirección del campo. Ese va a ser el campo eléctrico. Este. Entonces, para allá va a estar el campo que genera la carga Q. ¿Y cuánto vale el campo? Bueno, la magnitud del campo, el módulo, es la constante K, que es 9 por 10 elevado a 9 newton, metro cuadrado, partido por coulomb al cuadrado, por el valor de la carga, el módulo de la carga, que va a ser menos 4, el valor absoluto. Ya tenemos la dirección, así que ahora usamos el valor absoluto de la carga. Entonces ponemos valor absoluto de menos 4 por 10 a la menos 6 coulomb, partido de la distancia al cuadrado, que sería 0,10 metros al cuadrado. Bueno, ustedes saben que el valor absoluto se come el signo, así que ahí nos comemos el signo, menos, y sería 9 por 4, ese coulomb se va con ese coulomb, nos queda el coulomb nomás, y ese metro cuadrado se va con ese metro cuadrado. Entonces va a ser 9 por 4, 36, 10 elevado a 9 por 10 a la menos 6 es 10 elevado a 3. Y este sería 10 a la menos 1 al cuadrado sería 10 a la menos 2. Así que eso sería 36 por 10 elevado a 5 newton partido por coulomb. Y esa sería la magnitud del campo eléctrico. Y si lo quieren poner como vector, el vector campo eléctrico va a ser, porque tiene dirección, sería 36 360.000 newton, si quieren, o 36 por 10 elevado a 5, da lo mismo, newton partido por coulomb, y va en la dirección menos I. Así que le ponemos aquí menos I, porque va hacia la carga. Y ese es el campo eléctrico. ¿Para qué nos sirve? Si yo pongo cualquier carga aquí, una carga Q, la fuerza que actúa sobre esa carga Q va a ser Q con signo por el campo eléctrico. Y para eso sirve el campo. Veamos problema 2 ahora. Del problema 2. Vamos a ir viendo cómo de cada ejercicio para ir soltando maná. El problema 2, un ejercicio. Entonces, por ejemplo, hagamos el problema 3. La pregunta 3 dice, en una región donde el campo eléctrico, vale 8,0 por 10 elevado a 4 newton partido por coulomb, se coloca una carga, allá hay un campo, nos dice que es covector, así que está en la dirección Y, es positivo. ¿Ah? Si es positivo, significa que está en la dirección Y. O sea, estamos en un punto y para allá está este campo. Este campo lo vamos a poner para allá. Está en la dirección Y, así que va a ser positivo para allá. ¿Mm? Y dice que ese punto está ese campo. Y colocamos aquí una carga, pone ese punto. Aquí ponemos una carga que va a ser una carga Q0,
vamos a poner aquí en rojito, una carga Q0 que vale 2,5 microcoulomb más 2,5 por 10 a la menos 6 coulomb. Hacia allá está la dirección I unitario. Entonces nos dice magnitud y dirección de la fuerza. Entonces uno siempre calcula la fuerza, el valor de la carga con signo como entra por E. Si el campo apunta para allá, significa que las cargas positivas se mueven en la dirección del campo, o sea, la fuerza va a ser para allá, va a ser paralela al campo eléctrico. Entonces la fuerza va a ser Q0, 2,5 por 10 a la menos 6, por el campo, 8,0 por 10 elevado a 4, newton en la dirección I. Y ahí tendríamos la fuerza. Entonces sería 2. Ahora multiplicamos con la calculadora. Pues sería 2,5 exponente menos 6 por 8 exponente 4 y nos da 0,2. Entonces la fuerza va a ser de 0,2 newton en la dirección I. El módulo de la fuerza es 0,2 newton. Y la dirección sería en la dirección del vector I unitario, o sea, se mueve hacia allá la fuerza. Hacia allá tiende a mover. Recuerden que las líneas de campo muestran hacia dónde se mueven las partículas positivas. Vamos a poner aquí esta es la carga. Para que y así se hace, es fácil. Si hubiese sido una negativa, se habría movido para el otro lado. Estos son los problemas con una carga, pero veamos qué pasa si hay más de una carga. Bueno, energía potencial, que el problema 3 no se vio, me dijo la profesora Jimena, así que el problema 3 es de energía, no todavía, porque no se vio. Entonces vamos anotando. Problema 3, no todavía, porque no han visto energía ni voltaje. El problema 4, tampoco. El problema 4 tampoco, porque tampoco es de energía. El problema 5, aquí es lo mismo. Por ejemplo, el problema 5 podemos hacer uno. De energía no vamos a hacer. Veamos el problema 5, que es un problema contextualizado en kinesiología. Esto no tiene por qué ser directo, porque todos los procesos moleculares y de naturaleza electroquímica, que son los procesos bioquímicos y biofísicos del organismo, son todos de naturaleza eléctrica entre partículas cargadas. Pero, por ejemplo, veamos el experimento, el ejercicio 1. Nos dice, en un tratamiento de estimulación eléctrica, o sea, le están metiendo señal eléctrica tipo un electroshock, se aplica una carga puntual de 2 microcoulomb en un electrodo colocado sobre el músculo del antebrazo. O sea, aquí tenemos aquí el antebrazo, ahí estaría la mano. Me quedo medio largo ese dedo, lo vamos a cerrar. Parece insulto. Y le ponemos aquí en el antebrazo un electrodo ¿dónde está? 2 microcoulomb. Esa es la carga que le ponemos. Entonces, calcule el campo eléctrico en una fibra situada a 0,05 metros del electrodo, o sea, 5 centímetros. Aquí a 5 centímetros queremos calcular el campo eléctrico. 5 centímetros es 0,05 metros. Entonces, como la carga es positiva, el campo eléctrico va hacia allá. Se aleja, porque si ponemos una carga positiva se va a alejar. Esa es la dirección. ¿Y cuánto es la magnitud del campo? Bueno, la magnitud del campo va a ser la constante, todo el sistema internacional, todo en unidad del sistema internacional para no estarlas anotando al todo el tiempo. Por el valor de la carga,
2 por 10 a la menos 6 Coulomb, dividido por la distancia al cuadrado, que va a ser 0,05 metros al cuadrado. Y como todo está en unidad de sistema internacional, nos tiene que dar la unidad de campo, que es Newton partido por Coulomb. Entonces, la magnitud del campo eléctrico sobre esta fibra, a 5 centímetros de la carga, sería 9 exponente 9 por 2 exponente menos 6 y dividido todo en 0,05 al cuadrado. Y esto nos da 7 millones, 7,2 por 10 elevado a 6 Newton partido por Coulomb. 7 millones. 7.200.000. Pero lo vamos a poner 7,2 por 10 elevado a 6 Newton partido por Coulomb. Y esa sería la magnitud del campo eléctrico. Es una fibra suponiendo que se comportara como vacío. Los otros están pidiendo energía. ¿Ya? Bueno, los otros son todos o campo por carga o carga o campo eléctrico. Ya. Eso lo hicimos. Veamos el problema 6 que dice. Ese sería el problema 5. El problema 6. Ya, estos son de alternativas. ¿Ya? Yo creo que hasta el 6 vamos a llegar. Por ejemplo, veamos la alternativa del problema 6, que es importante porque es la parte conceptual. Y en las pruebas se pregunta la parte conceptual. Veamos ahora el problema 6. ¿Qué es el problema 6? Veamos la pregunta 1. ¿Cuál es la respuesta correcta? Dice, un estudiante observa cómo un imán puede atraer un clip metálico sin necesidad de tocarlo. Y luego estudia el comportamiento similar entre cargas eléctricas. Claro, las cargas eléctricas también atraen o repelen cargas sin tocar, como los imanes, pero ojo, que es otra fuerza, porque la fuerza eléctrica puede atraer, si ustedes frotan un lápiz de pasta con su pelo y lo ponen arriba de un cenicero, va a atraer las cenizas o papelitos picados. El imán no, el imán atrae solo objetos de hierro, de fierro, una aguja de fierro. No atrae cenizas, no atrae papeles, ni atrae cobre. Entonces es otro origen. Pero dice ya. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones son correctas? Un campo físico en forma de interacción que no requiere contacto directo entre objetos. Bueno, es un campo físico en forma de interacción que no requiere contacto directo entre objetos. Podría ser la, aunque debería hacer más alusión, ¿no? Porque eso es una afirmación en el aire. Pero eventualmente podría ser la. La fuerza gravitatoria y la fuerza eléctrica son ejemplos de fuerza de contacto. No, porque actúan a través de la distancia. No necesita estar en contacto. La fuerza eléctrica disminuye con la distancia, pero no desaparece completamente. Claro, disminuye con la distancia, pero no desaparece completamente, así que es la C. ¿Un campo eléctrico puede existir sin la presencia de una carga que lo experimente? Sí, sí, porque si yo tengo una carga positiva genera un campo alrededor y va a existir hasta que le ponga una carga dentro que se va a manifestar, pero sigue existiendo. Y un campo físico solo puede ser visualizado mediante sensores de fuerza en el laboratorio. Eh, un, Habría que entender a qué sensores de fuerza se refiere. No, esa es ambigua, la E seguro que no. Entonces, podrían ser correctas la A, la B, la C y la D. La E no, no es correcta. La A es ambigua, más o menos nomás, porque está en el aire. La A en el aire. La B, C y D son verdaderas. Y la E, no, ambigua. No, porque no hace referencia a qué tipo de sensor nos referimos, pues si usamos como sensor. No. No, porque si vamos a querer un campo eléctrico y tenemos un sensor magnético, no lo va a detectar el campo eléctrico, así que es muy ambigua, no. La pregunta 2 dice, respecto al concepto de carga eléctrica, un grupo de estudiantes analiza diversos fenómenos y discute su naturaleza. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones son
correctas. Veamos. Entonces dice, la carga eléctrica es una propiedad intrínseca de materia que puede ser positiva o negativa. Sí. ¿Dos objetos con carga del mismo signo se atraen? No, se repelen. Entonces, para la parte 2 sería la A. O sea, son verdaderas. ¿Ah? Vamos a poner las verdades. La C, la unidad de carga del sistema internacional del Coulomb. Sí, está correcta. La D, un electrón posee carga negativa mientras un protón posee carga positiva de igual magnitud. Sí, la D también es correcta. La carga eléctrica puede destruirse si el cuerpo se neutraliza. A ver, la carga no se crea ni se destruye, se neutraliza, pero no se crea ni se destruye. ¿Ah? Se neutraliza, pero no aparece de la nada. Así que la E no es, porque no se destruye la carga eléctrica, se conserva. Solo se puede neutralizar, pero neutralizar no significa destruir. Significa que si yo pongo una carga positiva con una negativa, la carga positiva atrae, la negativa repele, la fuerza neta es cero. Así que sería esa. La 3. Ya, contestemos, les voy a contestar hasta la 4. La 3. Igual discútanlo con su profesora. Esta la vamos a poner como ambigua también. Porque no aparece de la nada esa información. Un campo físico es una forma de interacción que no que. Ah, sí, bueno, sí, sí, un campo físico. No, está bien, perfecto, es la A, con seguridad. Porque hace un campo físico en general, debería haber dicho, un campo de fuerza física. Sería mejor. Porque un campo físico puede ser una granja. Ya, démosle. No nos pongamos puntuos. Ya dice, durante un experimento se frota una barra de vidrio con un paño y se acerca a pequeñas esferas metálicas suspendidas. Posteriormente se observa fenómeno de atracción y repulsión. Ya, lo que pasaría, según entiendo lo que nos está diciendo, yo pongo una esfera metálica de un péndulo, la esfera se va a traer, va a quedar pegada, ¿m? Está colgando, y después de un rato, ¡pum!, va a ser repelida. Claro, ahí está neutra la esfera. Pensemos que esta tiene carga positiva. Esta es neutra. Cuando se junta y la trae, porque ¿qué va a pasar? Esta esfera tiene cargas positivas y negativas, entonces va a traer los electrones a este lado y van a quedar las cargas positivas a este lado. Entonces, cuando se junten, van a entrar cargas positivas aquí y se van a repeler después. Porque cargas positivas aquí que se repelen se van a ir a la esfera que es neutra. Y ahí cargas iguales se repelen. Eso sería como lo que está pasando. Entonces, sí. La electrificación por flotación implica transferencia de electrones entre materiales diferentes. Sí. Claro, se transfieren electrones. Tendrían que fundirse los materiales para que se transfirieran los núcleos atómicos, los protones. Así que por frote se transmiten electrones. Ya. La electrificación por contacto permite un cuerpo neutro adquiera carga del mismo signo que el cuerpo cargado. Sí, porque las cargas se repelen y se dan al otro cuerpo. Bien, la pregunta. C. La electrificación por inducción requiere contacto físico entre los cuerpos. La electrificación por inducción es cuando yo acerco esto cargado positivo y la esfera, que es de metal, los electrones se pueden mover, entonces atrae los electrones aquí y esta parte queda positiva, no necesita contacto. Entonces dice, ¿la electrificación requiere contacto físico? No. Así que la C, no. Después dice D, en la electrificación por flotación. Ambos cuerpos siempre quedan con carga positiva, no, uno queda con carga positiva y el otro negativa. A veces después que la carga se transfiere. Y la E, en la electrificación por inducción, ¿se puede inducir una carga sin tocar el cuerpo? Sí, pues se induce una carga sin tocar el cuerpo. Eso es, se induce una carga sin tocar el cuerpo. Porque además, si yo acerco un cuerpo cargado, por ejemplo, un papel, este va a traer de la Tierra cargas negativas y va a quedar cargado. Entonces, A, B, C, D, la E también. Sería la E. Y finalmente, la pregunta 4
del problema 6, la pregunta 4, veamos, dice, durante la exposición de un campo eléctrico a un campo eléctrico, o sea, ponemos un objeto a un campo eléctrico, un objeto neutro se aproxima a una varilla cargada. El objeto se ve atraído sin haberse cargado. ¿Ya? O sea, yo tengo aquí una varilla cargada, esta es la pregunta 4, pensemos que tiene carga positiva, y dice, esto genera un campo eléctrico, ¿cierto? Que va a salir de la varilla hacia afuera, siempre salen las cargas positivas, y ponemos aquí un cuerpo cargado, un cuerpo neutro. El objeto es atraído sin verse cargado. Claro, es atraído porque si el objeto es conductor, tiene cargas eléctricas y se pueden mover como un metal, las cargas eléctricas negativas van a ser atraídas para acá y cuando se mueven van a dejar las cargas positivas al otro lado si está neutro. Entonces, ¿cuáles de las siguientes afirmaciones son correctas? La polarización eléctrica, polarización significa que hay cargas eléctricas negativas a un lado y positivas al otro, ocurren cuando las cargas dentro del material neutro se reordenan. ¿Sí? La A está correcta. Después, un cuerpo polarizado siempre adquiere carga neta. No, no porque aquí se separan las cargas, la carga total es cero, porque sea una parte negativa a este lado, pero a este lado queda una carga positiva. Entonces, la carga total sigue siendo cero, aunque esté polarizado. Así que la B, no. Veamos la C. La C dice, en la polarización, los electrones libres, que son los que se mueven, pueden desplazarse dentro del material conductor. Claro, de hecho se desplazan. Así que la C está bien. Después la D. La polarización no ocurre en materiales dieléctricos. Sí, ocurre en materiales, los materiales dieléctricos son los aislantes. Y sí ocurre polarización también en todos los materiales. Así que la D está correcta. Y después C, la polarización explica por qué un objeto neutro puede ser atraído por un objeto cargado. Claro, porque es atraído porque aquí, como estas cargas negativas están más cerca, la fuerza con que las atraen es mayor que la fuerza con que repelen las menos más cupo, porque están más lejos, entonces el cuerpo se va a mover hacia allá. Así que la E también sería correcta. ¿Ya? Eso. Bueno, a mí la profesora me pidió que le hiciera esta clase, se las hiciera online, pero yo vine a la universidad igual por cumplir, y que trabajara con esta guía. Así que ya que hicimos esta guía, déjenme volver mi, a mi pantalla inicial. ¿Dónde está? Aquí yo siempre me pierdo un poco, ¿eh? Chicos y chicas, espérense. Veamos aquí. Stop share, ya, déjame compartir y aquí vuelvo donde ustedes. Ya, eso tenía que trabajar con la guía, les trabajé con la guía, le hice un ejercicio de cada tipo. Los ejercicios del 1 al 5 son todos del mismo tipo, así que es hacer más de lo mismo. Háganlo ustedes sí para que practiquen, suelten la mano y ya pues. Nos vemos el lunes. El lunes ustedes tienen ejercicio, ¿eh? Si no me equivoco. No, no sé. No sé. No sé si este lunes hay ejercicio. A ver, les voy a confirmar al tiro mejor, para no tener dudas, ¿ah? Ya que me metí en el tema, veamos, les digo al tiro. Me estoy conectando aquí a la universidad. Les voy a decir cuándo es el próximo ejercicio. La prueba es en junio, así que tenemos tiempo todavía. O sea, no tenemos tanto tiempo, pero pensé. Y vamos a ver. Les voy a decir cuándo es, ¿ah? Física, fundamentos físicos. 1567 somos nosotros. Entonces, el ejercicio 3 es el 25 de mayo, po. Claro, es la semana que viene, pero es online. Y la cátedra 3 es el 8 de junio y la recuperativa es el 22. Así es que tenemos tiempo, chicos, pero la semana que viene es el ejercicio 3, que es de electricidad y es de estos temas.
Así es que es re importante que lo vean. ¿No? Ya pues, querido curso, fue un gusto haber estado con usted a distancia. Un abrazo a todos, que tengan una buena semana y aprovechen de ponerse al día en todos, pues. Cuídense.